La entrevista del Telematutino 11, gente importante y a tapar temas importantes, nos acompaña Jacobo Ramos, quien es presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos. Buenos días, Jacobo, bienvenido como siempre en el programa. Hola, Jacobo, buenos días. Muy bien, como siempre por aquí, agradecido. No, bueno. Agradecido a nosotros porque hay muchos temas en el área, Claro. en el área laboral, muchísimos temas. Ya no hay temor con el tema de la cesantía. Te hago la pregunta, Jacobo, porque veo que el gobierno sí envió la modificación, aunque en la rueda de prensa el consultor jurídico decía que era como que se había hecho como un espaviento del asunto, pero sin embargo modificaron un artículo del proyecto que cesa ya el IDCS y que crea el Instituto de Riesgo Laboral. Es decir, Dos artículos. Primero, el que planteaba la creación del fondo de desahucio y de cesantía, ese fue eliminado. Y el artículo 5, que hablaba de la conformación del Consejo del INARIL. O sea, esos dos temas fueron eliminados del proyecto, lo que evidencia que evidentemente el movimiento sindical tenía razón con la preocupación que planteaba. Sin embargo, la amenaza por la eliminación de la cesantía no ha desaparecido. ¿No ha desaparecido? No, porque los empresarios insisten en plantear eliminar esa conquista de la clase trabajadora dominicana del Código Laboral. Lo hizo recientemente Pedro Brache, presidente del CONEC, en su última propuesta, donde hace varios señalamientos de formas de cómo debería ser la cesantía laboral en la República Dominicana. Ellos insisten en que la cesantía se convierte en una carga para un costo laboral que a juicio de ellos es innecesario, y nosotros insistimos que eso es una conquista que tiene 72 años, que es una conquista de la clase trabajadora dominicana y que no es una conquista fija, es una conquista eventual. Entonces, el riesgo que corríamos con que eso se estableciera en esa ley de disolución que ha sometido el presidente al Congreso, que dicho sea de paso, nosotros tenemos algunas objeciones a esa propuesta que ha hecho el presidente y lo hemos dicho de manera pública, y por una cosa muy sencilla, la objeción no era simplemente por el tema de la cesantía, sigue siendo porque en el caso nuestro nosotros seguimos planteando que antes de la disolución del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que no es una disolución lo que plantea la ley 8701 como se ha querido decir, sino una transformación de la institución, hay que discutir el amplio pasivo laboral que hay pendiente con la clase trabajadora dominicana en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Pero eso siempre se ha garantizado y se ha dicho que serán reubicados. Pero lo primero es que no hay ninguna garantía porque hay una deuda de los empresarios de 4.000 millones, que la ley establece, la ley 8701, que tiene un 3% de mora y en 18 años que ya se aprobó la ley, si usted calcula eso, estamos hablando de más de 100.000 millones de pesos que los empresarios deben al instituto. Y esas personas que eran pensionadas por el instituto no pasan a Hacienda. Sí, el problema es que con la deuda que existe hoy de los empresarios, mucha gente, muchas empresas no pagaron las cotizaciones y entonces esos derechos que están contenidos en 70 millones de registros que están abandonados en un almacén del instituto, que están cogiendo mojo porque son papeles inútiles ya, hay que digitalizarlo para que se puedan estar aptos para recobrar las cotizaciones de los trabajadores. Entonces tú estás hablando de que ese derecho se va a perder, pero no solamente eso. Porque ese tema no se ha tocado. No se ha tocado y eso es lo que nosotros le hemos planteado al gobierno. Si ustedes no están en contra de que se transforme la institución, no, eso lo dice la ley. Lo que estamos es diciendo, discutamos qué va a pasar con todo este pasivo, con la deuda, con las pensiones de 24.000 cañeros que están reclamando pensiones. Pero además de eso, señores, hay 70 millones de registros de miles de trabajadores del sector azucarero, del sector pero detengámonos privado. Ahí, Jacobo, ¿cuál es la actitud del empresariado cuando ustedes han hecho este planteamiento de esa deuda existente con los trabajadores? Bueno, hasta ahora ellos no han dicho nada de manera pública, pero eso está documentado en el instituto. ¿Se está apostando a que eso se pierda? Que hay claro que se está apostando a que se pierda, por una razón muy fundamental, y no es solamente las pensiones. Señores, por ejemplo, la ley 8701 estableció que se debe desarrollar un estudio actuarial para las personas que al momento de entrar en vigencia la ley 8701 tenían 45 años y que el Estado le garantiza un bono de reconocimiento. ¿Qué pasa? Que eso no se ha hecho. Una vez se elimina el instituto, desaparece el bono de reconocimiento
que le correspondía a miles de trabajadores que tenían 45 años a la hora de entrar. Pero te voy a señalar otro pasivo. Pero en otras palabras, Sí. Jacobo, la ley 8701 está bien que hay que ser modificada, pero es que tampoco ha sido implementada como originalmente dice. Bueno, justamente por eso el sector laboral elaboró un proyecto de ley que lo entregó hace un año a los legisladores, donde nosotros planteamos una reforma a la seguridad social integral. No una reforma hecha a pedacitos, como se ha pretendido, porque se introduce la disolución del Instituto Dominicano de Seguro Social y se introduce una reforma también extra que plantea primero una amnistía, que sería la tercera, y segundo plantea otro elemento que es un tema que hay que discutir, que es el tema de las pensiones, el tema de las famosas comisiones que cobran las AFP por administrar los fondos de pensiones, que ustedes saben que ha sido muy cuestionado porque la opinión que tiene la población es que solamente ha servido para garantizar beneficio al sector financiero y no así a los trabajadores, porque estamos hablando de que los trabajadores, si seguimos a ese nivel de rentabilidad y de inversiones que hay en la seguridad social, las tasas de reemplazo serían, no como dicen de un 30, de un 22% según los estudios que hay. Entonces nosotros estamos planteando seriamente que hay que sentarse a discutir el tema de las pensiones. Y bueno, por eso es que hemos dicho, nosotros estamos de acuerdo que hay que fortalecer la DIDA, que hay que fortalecer la tesorería, pero hay temas, la ley tiene que ser modificada de manera ¿Usted integral. está de acuerdo que se mantenga el poder de veto de una de las partes? Mire, el veto hay que mantenerlo, pero hay que establecerle controles. Tiene que ser un veto para cuestiones específicas, no para todo, como es hoy. Nosotros creemos que hay que regular el veto, porque evidentemente que el veto se ha convertido en un elemento que se utiliza para vetar todo lo que un sector en una determinada coyuntura no le conviene. Y yo creo que sí, que hay que regularlo. No puede ser el veto simplemente para todo, porque eso ha de alguna manera estropeado que la seguridad social se pueda desarrollar con la integralidad que debió desarrollarse y la agilidad que debió desarrollarse en 18 años que ya tiene funcionando. Para ponerte un ejemplo, ¿por qué nosotros planteamos la discusión del Instituto Dominicano de Seguro Social antes de la disolución de los pasivos? Por una sencilla razón. El Plan Básico de Salud se pactó en el 2006. 16 años después, el Plan Básico no ha podido funcionar a pesar de que hay un pacto. Entonces no me van a decir a mí que una vez se apruebe la ley y eso pase lo asuma el gobierno, sin ninguna discusión van a garantizarle todos esos pasivos que hay ahí, que no son solamente lo que he señalado. Está el pre, el post y la lactancia materna de miles de trabajadoras de la zona franca que también se le debe dinero a esas mujeres, que pagaron sus cotizaciones al Instituto Dominicano de Seguro Social. Entonces hay que buscar un mecanismo de antes de aprobar la ley, y ese es el llamado que le hemos hecho a los congresistas, haya una discusión previa, donde se discuta para dónde va cada cosa. Porque en un país con una baja institucionalidad, que eso todos lo sabemos, nosotros hemos visto cómo la gente se queja de que aquí los pactos, los acuerdos no se cumplen. Entonces, evidentemente que si eso se desaparece el instituto, desaparecen todos esos pasivos, y eso es una cosa que se lo hemos dicho a las autoridades del gobierno y se lo estamos diciendo a los congresistas. ¿Y ustedes tienen esperanza de recuperar esos pasivos? Pero claro que sí, es que hay que garantizar. Yo lo que creo es que el pasivos. Estado va a tener que asumir esos pasivos. No, el Estado ha dicho que lo asume, lo de las pensiones, pero el problema es que lo de las pensiones es un tema delicado. Es bueno que la prensa vaya al Instituto Dominicano de Seguros Sociales para que vean dónde es que están los 70 millones de registros. 70 millones de registros son cada cotización que pagaba un trabajador. Están abandonadas con carcoma, pudriéndose en unos almacenes. Perdón, ¿y la situación de ese trabajador cuál es hoy en día? Bueno, la situación es de que hay miles que han solicitado la pensión y no se le otorga, porque no están esos expedientes actualizados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? Señores, hay que tener una discusión sobre eso. Los mítines que hacen los cañeros a cada rato. Claro, los mítines que hacen los cañeros, lo que hacían las mujeres de la zona franca, que se planteó un programa de pago que se detuvo de repente, y por esa razón eso va a resurgir en algún momento, porque es un reclamo legítimo. Entonces nosotros lo que estamos diciendo, antes de proceder a cerrar, hagamos la discusión y que firmemos un acuerdo
¿En función de qué? En función del tripartismo que tiene el propio Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que dicho sea de paso, se eliminaba con la eliminación y la creación del INARIL, porque lo que se estaba planteando era un instituto tripartito, era un instituto con la participación de los empresarios, una persona, del sector laboral, una persona, y elegido por el Consejo de la Seguridad Social. Entonces eso no es tripartismo, lo que se estaba planteando. ¿Cómo va a ser ahora entonces con la Bueno, ahora, después de una conversación que hemos sostenido con el presidente, se envió el adendum que ya ustedes conocen al Congreso. ¿El presidente de la República lo Sí, recibió? así es. Y se ha planteado... Si el presidente lo recibió. Claro, claro que sí. Porque la prensa no destacó No, eso no se destacó en la prensa. La prensa Porque- destaca nada más cuando reciben los empresarios. Sí, pero Sí. exacto. Bueno, pero... Pero nosotros apostamos a que Danilo Medina lo iba a Lo iba a recibir. recibir. No Claro. recibió. Vamos a hacer una breve Indudablemente. pausa, con tu permiso, Sí, claro. Jacobo Ramos. Tenemos todavía muchos temas de interés, nos falta todavía el aumento salarial, Todo, nos nos falta falta todo. muchas cosas. Así es. Todo el rabo por desollar, como dice. Volvemos. Bueno, continuamos en Telematutino 11. Estamos hablando esta mañana con Jacobo Ramos, quien preside la Confederación Dominicana de Trabajadores. Y justamente estamos hablando de un tema que nos preocupa a todos, el tema laboral. Y yo tengo varias preguntas, Jacobo. ¿Cuáles son las observaciones que ustedes tenían con el fondo de desahucio? ¿Por qué ustedes no confiaban o no confían en esa figura? Lo número uno. Y lo número dos es que por años hemos escuchado al empresariado decir que la estructura del pasivo laboral en la República Dominicana no es rentable, no incentiva el empleo, a la generación de empleo. Con honestidad, ¿ustedes han hecho algún estudio que pudiera modernizarnos y que fuera ganar-ganar? Bueno, lo que pasa no somos nosotros los que hemos hecho el estudio, son los organismos que que hemos consultado, organismos multilaterales, que han venido aquí a hablar del tema, y lo hemos consultado, y todos nos han dicho que en ningún país del mundo se ha probado, donde existe la cesantía, que ese sea un elemento que se convierta en un problema para la generación de empleo. Solamente lo hemos escuchado aquí en ese planteamiento. Entonces, ¿qué nosotros decimos? Señores, eso es una conquista eventual de los trabajadores. Entonces, como ningún organismo dice, nadie con propiedad, inclusive expertos que han traído aquí los empresarios, en conferencia le hemos preguntado y dicen, bueno, nosotros no podemos decir eso. Eso solamente se dice aquí. Nosotros creemos que la productividad del país hay que mejorarla, pero tenemos que buscar los elementos que no permiten que aquí se genere mayor cantidad de empleo en otros factores que no son... ¿Cómo cuáles, Jacobo? Bueno, el factor eléctrico, el alto costo de la energía eléctrica es un factor. La inseguridad jurídica es otro factor, que pudiéramos decir que son elementos que tú puedes señalar que no permiten aquí el desarrollo de los negocios. Pero no el tema laboral. El tema laboral está dentro de los costos de una empresa, y si es el tema de la cesantía, menos, porque es eventual. Eso no es una cosa que está estipulada en el código, que es obligatorio. Eso es por causas determinadas. Entonces, Pero lo casi que se obligatorio, pretende, bueno, salvo lo que muy raras pretenden los empresarios, excepciones. bueno, pero que planteen una alternativa que resuelva el problema. ¿Y No el ese fo- seguro y de el desahucio. fondo de ese desahucio no el resolvería? fondo no, nosotros no lo pretendemos que lo garantice. Por lo siguiente, señores, ¿cómo es posible que una conquista que esté en el Código Laboral y que está a cargo del empresario, nosotros vamos ahora a pretender que un fondo de desahucio, como plantea la ley 8701, que se dijo que solamente se podría aplicar eso si las tres partes estaban de acuerdo? Eso es lo que dice la ley 8701 en el artículo 50, que es una de las cosas que evidentemente nosotros, cuando se discutió la reforma de la ley 8701, se planteó ahí. Precisamente porque aquí no hay forma de financiar un seguro de desempleo. Este es un país con un bajo nivel de empleo. Entonces, que nos digan de qué manera se va a financiar eso, porque tampoco lo han explicado. Solamente lo establecieron ahí. Y es un riesgo para la clase trabajadora dominicana aceptar que eso estuviera ahí, conociendo nosotros cómo aquí se maneja todo. Ahorita mandan un proyecto al Congreso, aunque no fuera consensuado, como parece que era lo que se pretendía,
y eliminaban la cesantía de los trabajadores del código. ¿Por qué ustedes se oponen a la clasificación de las empresas? Miren, nosotros no nos oponemos a la reclasificación de las empresas porque eso es un mandato de una ley. Nosotros lo que hemos dicho es que el tema es un tema técnico y que no puede ser discutido paralelamente con la discusión del salario mínimo. O sea, hay elementos que hay que discutir antes de reclasificar para evitar que esa reclasificación pudiera significar afectar el salario de los trabajadores. Hay aspectos técnicos que nosotros tenemos que poner sobre la mesa y hemos dicho, vamos a crear una comisión donde esté impuestos internos, industria, el Ministerio de Industria y Comercio y otros elementos que tienen que estar en la mesa para discutir una reclasificación. No en momentos en que estamos discutiendo el salario, porque eso no nos explicamos por qué el Ministerio del Trabajo aumenta los salarios cuando llega la discusión. Y una vez duramos 2 años y no se llama a una discusión de la reclasificación. Solamente se llama en momentos en que vamos a la discusión de salario. Entonces, pero un aumento como pretenden ustedes, un 30%, Jacobo, eso está claro que hay cantidad de pequeñas y medianas empresas que no soportarían. Bueno, pero esa es la propuesta nuestra. Eso no significa que esa propuesta será la que se va a aprobar. Nunca los empresarios han sido tan benignos en este país con el tema salarial como para aceptar de plano la propuesta de aumento de 30%. Fíjense que estamos en la discusión y ellos ni siquiera han hecho todavía la primera propuesta concreta sobre aumento. La anterior fue un 20%. Sí, pero un 20% dividido. Sí. Dividido en 2, lo que le permitió a las empresas hacer los reajustes necesarios para producir el aumento. O sea, el hecho de que estemos demandando un 30% de aumento de salario no significa bajo ningún criterio que eso será lo que se va a aprobar. Dudamos mucho porque sabemos cómo andan los empresarios siempre con sus propuestas. Ellos comienzan siempre con 7 y con 6, para luego querer terminar en 12 o 15% de aumento de salario. Esta vez nosotros esperamos que repitamos la dosis del aumento de salario anterior por una cosa muy sencilla. Hay un estudio del Fondo Monetario Internacional, hay estudios del Banco Central que dicen que el salario en la República Dominicana ha perdido 30% de su poder adquisitivo. Entonces, si eso es así, para poder recuperar eso que ha perdido el salario, aquí tenemos que hacer aumento de salario por alrededor del 20-25% durante los próximos 5 años, si la empresa para poder aguanta, alcanzar Jacobo, el poder adquisitivo si la del empresa salario. lo aguanta, porque también si se asume el salario, el incremento, sin la reclasificación, van a comenzar la protesta de los trabajadores y van a decir, me toca, y me toca, y hay empresas que no soportan eso. Nosotros reiteramos que estamos de acuerdo con la reclasificación. Ahora, lo que no se puede es aprovechar el momento de la discusión del aumento de salario mínimo para traer el tema de la reclasificación, porque se corre el riesgo de que en un ajuste, sin antes hacer el estudio que hay que hacer, perjudiquemos a la clase trabajadora dominicana, y eso es lo que nosotros no queremos hacer. En un país donde los salarios ya de por sí son bajos, donde hay 17 categorías de salario mínimo, porque estamos hablando de 4 o 5 categorías las que estamos discutiendo ahora, pero luego hay que entrar a discutir la de zona franca, la del turismo, la de la construcción, etcétera, etcétera. O sea, que encontramos que es muy peligroso para nosotros tomar decisiones sin antes hacer los estudios. Eso es lo que le hemos pedido al Ministerio. Una vez concluyamos con la discusión del aumento, entonces pasemos a reclasificar las empresas para que en el próximo aumento de salario no tengamos esta controversia. Pero resulta y viene a ser que nunca se convoca. Los empresarios no se preocupan por eso y cuando llega el momento de la discusión del aumento de salario mínimo, aparece el tema de la reclasificación. Entonces eso es sospechoso, parece que hay algún elemento en donde ellos pudieran salir beneficiosos, que ellos solo esperan el momento de la discusión para plantear el tema de la reclasificación. Y yo he escuchado actitudes tan absurdas como la Federación de Comerciantes, que está anunciando un paro si no hay reclasificación. Lo que tenemos es que llamar a los trabajadores y trabajadoras, a esa gente que paren porque le están negando un aumento de salario mínimo que se está planteando ahora, es a que no compren esos comercios que van a paralizar sus labores, porque no se establezca una reclasificación. Cuando aquí no se ha aprobado nunca que ningún empleo sea perdido en este país por un aumento de salario mínimo. Porque los aumentos aquí de salario mínimo, todo el país sabe que son aumentos pírricos, que al mismo tiempo que se producen, inmediatamente
los artículos de primera necesidad se disparan y el aumento se espuma prácticamente. Pero lamentablemente en el sistema que tenemos de discusión de salarios mínimos, tenemos que reajustar los salarios cada 2 años. Que ojalá y aprobemos una ley, que sería lo ideal, en donde el Congreso establezca que haya indexación anual de los salarios, para que inmediatamente haya una inflación, los salarios sean indexados y no tengamos que estar en este circo mediático cada 2 años discutiendo salarios miserables que en definitiva no le garantizan el poder adquisitivo a la clase trabajadora dominicana. Acabo, finalmente decía Pepe Abreu en estos días que no hay posibilidad de que se llegue a un acuerdo con el tema de la reforma a la seguridad social. Mire, la reforma a la seguridad social nosotros seguimos planteando que tiene que ser una reforma integral. El gobierno debería retirar esos proyectos de ley que depositó. Si lo hace, sería mucho mejor entonces ir a la mesa donde estén los empresarios, esté el gobierno y esté el sector laboral en una discusión, y otros sectores que tienen que estar ahí, como colegios médicos y otras instituciones, discutiendo una reforma integral a la ley, que es lo único que le va a garantizar a la clase trabajadora que todos los problemas que hay en la seguridad social que han sido denunciados durante estos últimos años, podamos corregirlo. Si no hay una reforma integral, eso significa que estamos poniéndole parches a la seguridad social que en definitiva no van a resolver ni el tema de las pensiones, ni el tema de los servicios de salud, que como ustedes vieron que en estos días se suscitó un gran problema donde se vieron afectados 1,5 millones de trabajadores de una ARS en particular, con el conflicto con el colegio médico. Entonces, si no hacemos una reforma integral, no va a haber solución. Aquí hay cientos de miles de trabajadores que están desprotegidos de la seguridad social ahora mismo. Te lo puedo citar: los trabajadores agrícolas, los trabajadores de la construcción, los trabajadores portuarios. Señores, no tienen protección social en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque no se ha producido la discusión de cómo se van a establecer los programas especiales que tiene que tener la seguridad social, los planes especiales para sectores específicos que son especiales, como en este caso esos subsectores que nosotros hemos señalado. Mientras no abordemos el tema de manera integral, la seguridad social seguirá siendo lo que es hoy: un problema para la República Dominicana, un problema para la clase trabajadora y un conflicto que evidentemente solo ha beneficiado un solo sector, el sector asegurador del país, el sector financiero, que dicho sea de paso, quiero decirlo con mucha responsabilidad por aquí, está detrás del tema del cierre del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Jacobo Ramos, muchísimas gracias por tu participación. Te esperamos muy pronto. Pronto, bien. No hay que esperar tanto. Porque se quedaron algunos temas, pero gracias a ustedes. En la próxima vez a lo mejor están más avanzadas las conversaciones y está resuelto lo del aumento salarial. Así es. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final, donde tenemos otra entrevista breve.